cuando se embute. Hay mucho know-how detrás, ¿no? Pero está claro que el computador está por ahí, como apoyo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el computador no nos lo hace todo, nos ayuda. Vale, entonces, bueno, esto intenta reflejar un poquito todo el ciclo, ¿no? El ordenador dentro de todo el ciclo. ¿Qué logramos con el CAD? Pues mejorar la calidad de los productos, permitir desarrollos alternativos, solventar los graves problemas de las etapas iniciales. Es decir, donde se pierde mucho tiempo en el diseño de un producto, normalmente donde se pierde al diseñar, pues es un perogrullo en las etapas iniciales. Es decir, lo que cuesta mucho hacer muchas veces es el diseño de un coche, por ejemplo. De hecho, el coche nuevo que se va a hacer casi se empieza a diseñar en el momento que ya se acabó de diseñar el anterior. No de fabricar, sino de diseñar. O sea, aún no acaban de empezar a producir, a empezar a diseñar la línea a lo mejor del nuevo C5 Picasso y ya están pensando en el siguiente, porque es así. Es decir, realmente no se tardan 3 o 4 años en hacerlo, sino se tarda más. O sea, es crítico esa etapa, ¿no? Entonces, el computador está ayudando mucho a que eso sea viable, hacerlo mucho más rápido. ¿Vale? Y más hoy en día que las formas y todo. Antes se cambiaban 4 chorradas, de 1124 al 1430, aquello era un restyling, ¿no? Y podemos entenderlo como un restyling. Y hoy en día un cambio de modelo, pues, ¿qué pasa? Que según se conocen formas de embutir chapa más sofisticadas, que se pueden hacer más bulbosas, más curvas y menos tal, pues se tiende a esas formas. Y muchas veces se tiende a esas formas porque la producción en serie de eso es viable y económica, y no por otra cosa. Bueno, entonces nos ayuda a reducir los tiempos de diseño. Es decir, está claro que diseñar por computador disminuye el tiempo que se tarda en lanzar un producto, lo cual es muy crítico. El time to market hoy en día es vital, porque si no alguien te gana la partida. O sea, si alguien hubiera sacado un producto muy sofisticado parecido al iPhone antes de que lo sacara Apple, pues seguramente le comería la partida. Es como las consolas, el que primero la saca, quieras que no, siempre va un poquitín por delante, pues porque uno tiene ganas de tener una consola y la primera que sale casi puede ser la que yo me compre. Entonces el tiempo al mercado hace que tú ganes clientes y eso es vital. Al final la amortización de lo que vamos a fabricar es por eso. Y muchas veces el que saca primero el modelo, si yo cubro un sector del mercado, un nicho antes que otro, pues voy a tener una ventaja competitiva, ¿no? Vale. Entonces, el time to market es vital. Y el time to market se reduce mucho con el diseño por computador. Y luego el coste. También disminuye el coste. Al fin y al cabo son ingenieros que están allí trabajando, que hay que disimular. Ya os dije, ¿no? Si todo el proceso lo hiciéramos físicamente, pues seguramente el coste de todo eso pues sería N veces más que si lo hacemos por computador. Podemos hacerlo todo, exagerando, trabajando en el computador, ¿no? No tenemos que hacer cosas físicas. Yo no sé si en los años 80 un coche, pues para diseñarlo se hacían modelos en madera, prototipos donde se lijaban, no sé qué, se metían en el túnel de viento, se probaba, había miles de cosas que se comprobaban, ¿no? Hoy en día, repito que todas esas cosas se pueden estudiar por simulación en el computador, aunque haya que también se trabaje en la realidad, ¿no? Reducir los costes de fabricación, porque cambiar algo en un diseño, si está hecho en computador, es mucho más fácil que antes. Es decir, si antes querías hacer un pequeño cambio en una cosa que estaba toda documentada en unos planos y que no tenías herramientas que te facilitaran ese diseño, pues lógicamente era mucho más difícil y más costoso que hacer hoy en día un cambio. A lo mejor hoy en día hacer un cambio pues es simplemente, si quieres hacer un cambio en esta pieza, pues simplemente lo haces en el CAD y luego vuelves a hacer el molde y rápidamente eres capaz de hacer la nueva pieza con pequeñas modificaciones. Imaginaros antes volver a hacer todo el tema de comprobar mecánica, a lo mejor todo este proceso de análisis, diseño y fabricación del prototipo, pues evidentemente está acelerado, con lo cual los cambios son mucho más sencillos de hacer y de testear para introducir en el producto. Y sobre todo, también muy importante, reutilización. ¿Quién no ha hecho un copy and paste? Pues un copy and paste en todo, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? De alguna forma, copiar y pegar es mucho más sencillo, ¿no? Puedo partir de cosas que ya tenía diseñadas. A lo mejor antes no era tan fácil, pero hoy en día el copy and paste, ¿no? O sea, evidentemente, si yo tenía una carta hecha tal y la quería volver a hacer, tenía que volver a escribirla. Hoy en día es darle a print, cambiar 4 cosas y print, ¿no? Los beneficios del copy and paste somos de la generación del copy and paste, o sea que no os voy a decir nada, ¿no? Bien, bueno,
una vez más recordar, sobre todo, por autonomasia CAD que todos conocemos, es el CAD mecánico. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, pues una pantallazo de un diseño CAD que me he encontrado también pues, por internet, en el que pues, se ve, por ejemplo, pues, en este caso es CATIA, el software que se está utilizando, pues se ve el diseño de un bloque motor, cómo del diseño en 3D se sacan los planos de implantación pues, en perspectiva y en diédrico, cómo ya se ve el ensamblado completo de todo el motor ya con las piezas más importantes, todas seguramente, ya está el ventilador, carcasas y todo, y cómo se integra ese motor, pues por ejemplo en el chasis del coche, ¿no? Del vehículo, comprobando que no haya colisiones, dónde va a ir apoyado, qué espacio nos queda para los componentes auxiliares que van en el vano motor, etc, etc. O sea que todo esto, evidentemente, pues todo eso que hemos contado en la transparencia anterior está facilitado por el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, imaginaros el hacer estos planos a mano, cuando pues, simplemente partiendo del diseño 3D ya todo eso está facilitado, ¿de acuerdo? Podemos poner a varias personas trabajando, luego hacer lo que llaman el mariage, ¿no? El maridamiento, la boda, ¿no? La unión de todas esas piezas para ver que todo eso queda integrado perfectamente, pues hacerlo por el computador te puede avisar incluso de dónde hay problemas, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué nos aporta el CAE? Bueno, el CAE utiliza esa descripción que hemos hecho con los CADs del sistema como una entrada para un programa de computador que hace que ese programa se comporte igual que él en una determinada aspecto, es decir, mecánicamente, térmicamente, etc, etc. Entonces, al fin y al cabo el CAE no es más que un programa informático que simula ese comportamiento. ¿Qué información tiene? El diseño típicamente mecánico, CAD o de programa que hayamos hecho. Por ejemplo, cuando vayamos al laboratorio y simulemos el programa de autómata, ¿de qué se nutre el simulador del programa de autómata? Del programa que hemos hecho en el CAD, digamos, de programación del autómata. ¿Vale? O sea, de forma genérica, un CAE es lo que hace. Y no olvidéis que no deja de ser un programa de computador, el cual evidentemente será muy caro de hacer, pero lo podemos reutilizar infinitas veces una vez que esté bien hecho. ¿De acuerdo? Un programa se puede reutilizar. Eso es evidentemente ese es el know-how que más producen los fabricantes de simulación. ¿Vale? Porque es lo que vale dinero. A lo mejor se han gastado millones de horas de ingeniería en hacerlo. ¿Vale? Pero después lo vendes y es como se amortiza, ¿no? O haces proyectos con él. Bien, ¿qué hacen los CAE? Pues hacer las pruebas que sean necesarias para verificar el comportamiento correcto de especificación, ¿no? Todo producto tiene unas especificaciones de origen, pues que cuando pase esto, o sea, que el cuello de la persona que vaya en un choque a 50 por hora no sufra una deceleración mayor que tantos G, cuando se produce un choque lateral, que la puerta no se hunda más de no sé cuánto. Todo eso, ¿no? Por ejemplo, no estoy diciendo ejemplos, pero hay millones de cosas que podríamos pensar, ¿no? Entonces, nos permite verificar el correcto funcionamiento, comprobar que esas cosas se van a cumplir sin, y aquí está la clave, la madre del cordero de los simuladores, porque se hacen sin necesidad de hacer un prototipo mecánico o físico, ¿vale? Eso es clave del simulador, es la razón por la que se hace. Bueno, entonces CAE pues no deja de ser un conjunto de técnicas que se utilizan para analizar los resultados de un diseño y facilitar al máximo su fabricación y optimizar las prestaciones y costes que van a tener el producto final. O sea, al final la simulación persigue todos esos objetivos. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un caso, también de otro ejemplo, donde partiendo del diseño que teníamos en el caso anterior, pues en este caso el diseño de un lateral de un coche, que creo que reconoceréis todos, porque se fabrica en esta ciudad, pues aquí se está haciendo, ya veis que no estamos en CAD, sino que estamos haciendo creo que es el estudio de estrés mecánico de esa pieza pues ante una cierta torsión. Entonces se está estudiando pues cuáles son los puntos débiles de esa estructura, donde habría que enervar esta chapa para que soporte esos esfuerzos si es necesario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos haciendo aquí un estudio de la pieza, desde un punto de vista seguramente de estrés mecánico. Todo esto, pues hacerlo en un computador supone pues un gran avance, ¿no? Como os decía, y se puede rápidamente rediseñar sin tener que hacer un prototipo y trabajar de forma virtual. Esa es la clave, ¿no?
reducir costes, calcular el peso de esta pieza, intentar quitar material en algún sitio pues porque haya un sobreexceso de dimensionamiento. También, igual que ponemos refuerzos, podemos quitar